Pues me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy aquí en México Libertario. Hemos el día de hoy preparado una mesa de diálogo entre personas que ocupan el tema el día de hoy, un tema que nos preocupa a todos los mexicanos, un tema que ya anteriormente ya se había discutido, ya había sido probado, había sido ya desechado, pero la 4T ha decidido volver a tratar de meternos a los mexicanos nuevamente en el costal de los datos biométricos y pues de los peligros que esto implica para nuestra seguridad y para nuestra privacidad. Una de las cosas que más nos preocupa a los mexicanos, como los tres ponentes estén de acuerdo, tal vez estemos de acuerdo, es acerca de nuestra privacidad, acerca de lo que va a pasar con esos datos, porque nosotros estamos más que conscientes que darles nuestros datos al Estado, al gobierno, puede que no sea una buena idea, pero estoy seguro que habrá alguna postura, habrá alguna justificación de parte de alguno de nuestros ponentes, habrá tal vez, no sé si, creo que no hay ninguna defensa, o sea, creo que no hay nadie que lo defienda, pero nuestros ponentes el día de hoy van a platicar acerca de esta situación que, si bien no es algo que nos ocupe de manera inmediata, porque algunas de estas cosas van a hacer efecto hasta dentro de, creo que 6 meses, algunos hasta 2 años, pero es algo que deberíamos ir considerando porque es algo que ya está en la realidad de nuestra mesa. Mi nombre es Osvaldo Flores, soy divulgador de México Libertario, algunas personas ya me conocen, alguna vez fui o administré las redes sociales del Puma Capitalista, soy activista libertario, soy empresario, autodidacta, y finalmente estoy aquí también para aprender de las personas que saben más que yo de estos temas. A nombre de director y presidente de México Libertario, Víctor Hugo Becerra, que está muy presente también en este debate, pero tras bambalinas, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se conecten a este Zoom, a este live. Entonces voy a comenzar presentando a nuestros invitados, a nuestros ponentes. Primero voy a comenzar con Lisbeth Padilla. Lisbeth Padilla ya es una conocida de México Libertario, es una persona que ya tiene un postdoctorado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es doctora en Derecho, es opositora férrea de este régimen. Es una persona que finalmente ha logrado también a través de su influencia en redes poner en alto la voz de muchas otras personas que estamos en contra de muchas de las medidas de nuestro gobierno. Bienvenida, Lisbeth. Nos gustaría que hicieras una declaración de apertura para conocerte. Gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias. Un gusto y un placer compartir esta mesa de debate con Francisco, con Pisu. De verdad que qué gusto y qué honor estar aquí con ustedes. Y bueno, sí, efectivamente, de entrada, pues solamente decir que de acuerdo a mi expertise, que es la jurídica, pues con las normas que se han venido diseñando y aprobado por un Congreso, que me parece que es un Congreso desde el punto de vista unidimensional, un Congreso totalitario, bueno, pues vamos encaminados hacia un sistema neofascista. Y entonces, bueno, pues precisamente este tema de la reforma del 14 de abril del año 2021 con respecto a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, específicamente en la solicitud de la obligación de los datos biométricos con respecto a que te otorguen un número celular, bueno, pues eso lo sigue dando de hecho, ¿no? La parte de la línea a este estado neofascista. Eso es lo que de entrada yo quiero decir, y bueno, pues darle pie también a mis compañeros para efecto de que empecemos a determinar cuáles son las líneas de debate que vamos a utilizar en esta mesa, mi querido Osvaldo. Muchas gracias, Lisbeth. Agradecemos siempre tu presencia en los eventos de México Libertario, el que alces la voz a través de tus redes sociales y de la influencia que has logrado hacer gracias a tus brillantes ideas. Muchas gracias. Voy a continuar con el maestro Francisco Salazar Sony. Él ha sido catedrático por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él tiene una maestría en política criminal, su especialidad es el derecho penal y es autor del libro Ensayos sobre seguridad. Él lleva una trayectoria de 30 años en el ámbito de la seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal, y tiene un certificado por la CETEC en el nuevo sistema penal acusatorio.
Él nos va a platicar, vamos a platicar con él, vamos a ver para que se presente, vamos a darle la palabra para que nos platique acerca de su expertise y de su postura acerca de estas nuevas medidas. Maestro, la palabra es suya. Muchas gracias, Osvaldo. Buenas noches, doctora Alice Padilla. Es un honor compartir esta noche este espacio con ustedes. Y bueno, pues la verdad es un tema interesante y como siempre lo he comentado, el cuerpo en sí es un dato en sí mismo. Entonces, es nuestro derecho y nuestra privacidad otorgarlo o no. Y sobre todo otorgarlo a manos del gobierno. Aquí hay que entender que estamos pasando en una época compleja en materia de inseguridad, en materia de delincuencia organizada, en materia de militarización y en materia de derechos humanos. Agregar este ingrediente de que el gobierno, a través de las compañías telefónicas, tengan acceso a los datos biométricos de aproximadamente un padrón de 120 más o menos millones de usuarios de telefonía celular, pues la verdad sí genera cierto resquemor sobre toda la ciudadanía. Y pues esta pequeña introducción serviría para servir que este es un antecedente que viene ya desde los gobiernos de la derecha, concretamente el gobierno de Felipe Calderón, donde hubo un intento por, usted recordará aquel famoso Renault, de triste memoria, y bueno, se retomó en este gobierno de izquierda, pero no me parece el momento adecuado, ni siquiera el camino idóneo para generar estos datos biométricos en esta situación y en este contexto que te acabo de comentar hace un momento. Entonces, sí quisiera partir de ahí, de que existe un antecedente, está en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal, de contar con una cédula de identificación biométrica. Entonces, ese es el origen del por qué hoy está esta iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Muchas gracias, maestro. Por último, y no de menor importancia, voy a presentar a Emilio Saldaña Pisu. Él es un popular presentador de noticias, es un analista de nuevas tecnologías y él tiene mucho que aportar acerca de cómo va a afectarnos esto, acerca de, pues, sobre todo nuestra privacidad, ya que él está a favor de la neutralidad en Internet. Pisu, te escuchamos tu presentación, por favor. Muchísimas gracias, Osvaldo. Pues muy agradecido con México Libertario por la oportunidad de conversar en este tipo de espacios. Agradezco y reconozco mucho que se abran estos espacios. Mi carrera profesional ha estado alrededor de las tecnologías de la información y curiosamente desde el gobierno y posteriormente fuera del gobierno, ayudar al gobierno a utilizar de mejor manera tecnologías que hoy permiten hablarle a la ciudadanía de manera general, pero al mismo tiempo hacerlo de forma personalizada. Y esa me parece que es una de las maravillas que entre gobierno y ciudadanía hemos descubierto, que a través de las tecnologías podemos comunicarnos de una forma mucho más exacta, y eso a nosotros como ciudadanos nos importa y nos ha ayudado a mucho a hacer menos ríspida la relación que tenemos con el gobierno, que de por sí nace viciada, porque no nos gusta que el gobierno nos monitoree y nos esté controlando en muchos sentidos, pero cuando podemos saltar todo lo que implica la burocracia y la corrupción en distintos trámites, incluso hipercotidianos, y lo podemos hacer a través del uso de tecnologías para la información, nuestra percepción, incluso el gobierno, puede cambiar y somos más receptiva la ciudadanía a participar en la construcción de políticas públicas. Este tema que comento me apasiona y me parece toral cuando hoy esto se ve amenazado por una práctica que se utiliza en países totalitarios y que en todos lados está reconocido que el uso de los datos biométricos por parte del gobierno, el solo acto de recabarlos, implica ya una grave amenaza, así está calificado, una grave amenaza a la privacidad y a la seguridad de la ciudadanía misma. Y al respecto, el cruce con estos temas, con cómo las tecnologías para la información hoy ayudan al gobierno, pero no han ayudado a que el gobierno se entienda como un jugador, digamos, parejo, como lo dicta la norma de la innovación y lo hemos visto funcionar, es parte de lo que me interesa muchísimo y especialmente en tiempos en los que con el gobierno actual lo que vemos son amenaza tras amenaza tras amenaza tras amenaza
a la integridad y a los datos de la ciudadanía en pos de, no entendemos todavía bien si sea una base de datos para podernos invitar a votar cada que les dé la gana, o una base de datos que pueda poner en riesgo incluso la manera en la que nos relacionamos con el gobierno y en la manera en la que nos persiga el gobierno. Eso es lo que preocupa. Muy bien, todos se han presentado. Voy a empezar con lo que voy a tratar de hacer, es hacer una pregunta que podría ser una preocupación de alguien de a pie, de alguien que no es una persona tan ilustrada como ustedes, acerca de preocupaciones reales que pueden tener personas como yo, como mi vecino, acerca de dónde van a caer sus datos. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué a Facebook sí y por qué al gobierno no? Es decir, voy a extender un poco mi pregunta. Cuando nosotros nos registramos en redes sociales, generalmente damos muchos de los datos que a veces que no le daríamos a nadie más. Incluso hay gente que nos conoce de forma íntima que no tiene datos que las empresas tienen. La pregunta que generalmente he visto mucho en redes es, si ya le diste tus datos a Facebook, ¿qué más da que se los des al gobierno? Y voy a empezar con Francisco. Si nos ayudas, por favor, ¿por qué a Facebook sí y por qué al gobierno no? ¿Nos ayudas, por favor? Pues de entrada a cualquier red social es una cuestión de voluntad. Está en ti, darlos o no darlos. En este caso no es así, aquí es obligatorio. Entonces, partiendo de esa disyuntiva, ya tenemos ahí una diferencia, ¿no? Cualquiera puede dar los datos que quiere y puede generárselos y ofrecérselos a quien quiera, pero es su voluntad. No es un patrón obligatorio por parte de un gobierno. Segundo, no es lo mismo dar datos personales que pueden ser cambiados, como es un NIP, número telefónico, tu dirección, que un dato biométrico. Los datos biométricos son permanentes, no se pueden cambiar, forman parte de uno, es la esencia de uno, como pueden ser la voz, como puede ser la huella dactilar, como puede ser el propio rostro, como puede ser el tono de la voz, e inclusive algunas otras cuestiones que tienen que ver con datos biométricos que son personalísimos. Y en este sentido, pues bueno, sí, yo quisiera partir de ahí. Una cosa es la voluntad que tiene el individuo, su propio derecho de otorgarlos, y el otro es la obligatoriedad, y sobre todo la obligatoriedad, y luego con la amenaza de la sanción, de que si no lo haces, pues vas a recibir un castigo o una pena. Esta podría ser, así a grandes rasgos, Osvaldo, la diferencia de esto de los datos, que no son datos biométricos, sino son datos personales que podemos cambiar. Pero los datos biométricos no los podemos cambiar, esos van a estar siempre así, con nosotros hasta que en un momento dado dejemos de utilizarlos. Entonces sí me parece que ese sería como un factor primordial de diferenciación en cuanto a la voluntad y otro a la obligatoriedad de otorgar los datos biométricos. Piso, ¿quieres por favor complementar algo de ello? Como analista de nuevas tecnologías, ¿por qué a Facebook sí? O bueno, ¿por qué a X empresa sí y por qué al gobierno no? Te escuchamos. Porque ya lo estaba comentando el abogado y me parece que fue muy puntual. Agregaría adicionalmente que el uso que se nos anuncia que se le dará a estos datos, en el caso incluso de las redes sociales, tomemos por ejemplo muy rápidamente el caso que tuvo WhatsApp con los cambios en sus avisos de privacidad, en el que se generó mucha incertidumbre porque aparentemente le estábamos cediendo a WhatsApp no solamente licencia para combinar todos nuestros datos con los otros servicios de los cuales forman parte como empresas, hablamos de Facebook, de Messenger, de Instagram, WhatsApp mismo, sino que además aparentemente le estábamos otorgando permiso para ver y husmear y buscar toda nuestra información. Hoy entendemos, porque han hecho un esfuerzo muy grande en aclararlo, que no es así, pero justamente veamos, y esto le costó, por un lado, millones de usuarios de crecimiento, aplicaciones como Telegram y como Signal, incluso Elon Musk, ¿no? Dio ahí su respaldo a este tipo de aplicaciones que buscan recopilar menos datos nuestros, pero también por otro lado les costó a WhatsApp mismo una buena cantidad de usuarios que además migraron o dejaron de utilizar la plataforma, curiosamente, en un error de comunicación. Ahorita vas a ver a qué voy, en un error de comunicación, porque lo que estaban tratando de transmitir era un ejercicio contrario, era decir, a las varias empresas de los que yo ya soy dueño, tú ya les has dado distintas autorizaciones para que use tus distintos datos. Es más eficiente y seguro para ti que los conjunte en un solo permiso, y dos,
Mi permiso de lo que estamos hablando es cómo puedo mejorar la experiencia de usuario, no para que te comuniques entre las tías y los amigos, sino para que empresas puedan continuar procesos de venta que vienen de Facebook y que vienen de Instagram a WhatsApp y ahí mismo puedas terminar la venta, que todavía no sucede, pero hacia allá quiero llegar y este permiso me va a permitir hacer mejor esta experiencia. Si se fijan, sufrieron un escándalo costosísimo, pero noten lo acotado de la conversación de por qué y para qué los datos de los que además ya me habías dado permiso y ya es lo que había explicado el abogado magistralmente, ¿no? Tuvimos la opción de decir, bueno, nadie los leemos, lo sabemos, ¿no? Pero todos tuvimos la opción de ver para qué era y en todo caso decir, fíjense que no me siento cómodo con que les dé todos estos permisos porque ni entiendo qué harían con mis datos, sería quizá la más auténtica de las respuestas y prefiero entonces no utilizar las cosas. En el caso del gobierno, el ejercicio es, hay que preguntarnos qué haría un gobierno malintencionado con esos datos. Y si la respuesta nos preocupa, entonces no debemos avanzar con esa intención porque supongamos que el gobierno que tenemos actual es pulcro y prístino y una bondad con patas. Si el siguiente no lo fuera, este gobierno bondadoso le estaría abriendo la puerta más espantosa al abuso por parte del gobierno, atomizado en cada uno de nosotros, al grado de no poder obtener un crédito, no poder contratar un servicio, no poder obtener trabajo, recibir servicios de salud, porque tenemos una marquita en nuestro expediente o porque el gobierno lo está utilizando para presionarnos en algún sentido por ideas políticas, lo que fuera. Esa es la parte que tendríamos ahí de diferencia entre decir si escojo darte o no mis datos. Y recordemos, en el caso además de las empresas privadas, existe una ley que tiene nuestros derechos arco, es decir, todos los derechos alrededor del uso y explotación de nuestra información, de nuestros datos, que si la abusaran, nos da a los usuarios cierto tipo de herramienta para ir a reclamar. Con el caso del gobierno, algo que preocupa mucho en el caso de la ley que anunciaron y que aprobaron, es que no existen prácticamente controles para la ciudadanía. Existe un acceso prácticamente irrestricto a los datos que recabarían. No queda claro exclusivamente por qué dependencias, pero no existe ningún tipo de apartados que nos hagan entender a la ciudadanía si hay un uso equivocado, un error en el manejo de nuestros datos o un uso abusivo de los mismos. ¿Cuáles serían las instancias que podrían protegernos? Entonces, esa diferencia me parece pesadísima. Lisbeth, al parecer nuestros compañeros, nuestros ponentes han abarcado el tema por completo. Sin embargo, te quiero preguntar si algo vas a complementar, porque en la siguiente pregunta voy a comenzar contigo. Te escuchamos. Sí, por supuesto que quiero complementar, Osvaldo. Definitivamente lo que dice Francisco, lo que dice Pisu, con respecto a la parte de los datos biométricos, ¿no? Que son personalísimos, que son irrepetibles. Estoy completamente de acuerdo, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué al gobierno no? Y se lo voy a decir específicamente. Por las señales que ha mostrado específico este gobierno. Sobre todo el Congreso. Tenemos un Congreso en donde es un unicongreso, ¿verdad? En el sentido de que tiene la mayoría y tienen la mayoría y hacen lo que quieren. ¿Cuáles son las señales que nos han venido dando? Y lo voy a decir clarísimamente, y esto lo digo desde mi expertise, que es la parte jurídica. Es violentar los derechos humanos de las personas. Es presentar un proyecto de ley, aprobar un proyecto de ley y ponerlo, ¿verdad? Publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, por encima de los derechos humanos de las personas. Tenemos como ejemplos varios, que por eso a mí la parte de los datos biométricos me dan muchísimo ruido, me hacen muchísimo ruido, porque ya violentaron derechos humanos desde la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Están violentando derechos humanos desde el bloqueo de cuentas bancarias. Están violentando derechos humanos desde la reforma judicial. Y con estos datos biométricos, y además, digo, Francisco es el experto en seguridad, seguramente él nos va a tocar ese tema, tenemos uno de los cárteles más importantes en el mundo, desde la perspectiva económica, de acuerdo a la revista Fortune en el 2015, que es el cártel de Sinaloa. Y además sabemos que en materia procesal legal, aquí en México, o sea, no hablemos de otro país,
basta con un solo señalamiento a través de un testigo protegido para que te vinculen a proceso. Y además, recordemos lo que acaba de pasar hace 2 días, ¿no? Con respecto al comunicado que dio la Fiscalía General de la República para investigar a Adrián, ¿verdad? Al candidato Adrián de Nuevo León, y además no solamente investigarlo, sino amenazarle. Ese comunicado de la Fiscalía General de la República lo está amenazando, ¿no? En el sentido de que va a judicializar una carpeta por un delito electoral y va a solicitar una orden de aprehensión que es prisión preventiva oficiosa. Imagínate, ¿no? Que el gobierno utilice esos datos biométricos, que no lo dudo, utilice toda esa información para acabar con los enemigos políticos o para terminar, porque lo está haciendo sin los datos biométricos, ¿eh? Ahora imagínate que tenga como dato de prueba que tu teléfono, que además puede ser intervenido, ya nosotros sabemos que la delincuencia organizada tiene una tecnología tremenda, puede ser intervenido por quien sea, puede ser robado tu número celular, ¿verdad? Tus datos pueden ser robados, o sea, no es de que, ay, me van a robar los datos biométricos, no, es que tus datos biométricos van a servir como un dato de prueba para poder vincularte a proceso sobre un delito que tú no conociste y que además amerita una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Si lo están haciendo con los enemigos políticos que yo ya mencioné, con Adrián y también con Samuel, que son de uno de los estados más fuertes, que es Nuevo León, y que para este gobierno significaría una derrota política fuerte, pues lo primero que están haciendo que es criminalizar. ¿Sabes cómo pueden criminalizar y hacer pomada a través de la norma jurídica con estos datos biométricos? Y la gente dice, ay, bueno, es que tus datos biométricos ya lo tiene la Secretaría de Hacienda. Ah, bueno, sí, pero la finalidad es otra, ¿verdad? La finalidad son las contribuciones. Estos datos biométricos, si ustedes se fijan en la reforma, es para efecto de dar información a las instancias del orden penal. Entonces, por favor, o sea, yo creo que el rubro, ¿no? De por qué a Facebook sí y por qué al gobierno no, porque el gobierno tiene, punto número 1, la potestad punitiva del Estado. Puede utilizar la norma jurídica para que legalmente, ¿verdad?, tú puedas ser considerado, sin violarte la presunción de inocencia, puedas ser considerado como probable responsable de un delito, pero mientras tanto estás en prisión, con una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que yo quería agregar en ese punto, Osvaldo. Si quieres iniciar conmigo la siguiente pregunta, adelante. Si no la quieres iniciar conmigo o con alguno de mis dos colegas, también, no tengo problema. Perfecto, bueno, voy a continuar contigo, doctora. Vuelvo a repetir, no me lo vayan a tomar a mal, pero a ustedes nunca los he visto en los foros en los que yo me muevo en Facebook, que son grupos de personas que realmente algunos son ciudadanos comprometidos, algunos son ciudadanos preocupados, muchísimos fanáticos, porque yo lidio con fanáticos, verdaderos fanáticos, y son fanáticos de carne y hueso que a veces están tan fanatizados por el gobierno federal, que a veces hacen preguntas que a veces digo, ¿y alguien tendrá respuesta a eso? Hace algunos años, uno de los grandes magnates de las empresas tecnológicas le preguntaban, o se hizo un comentario de por qué nos espiaban, o cómo es que nuestra privacidad estaba vulnerable para esas empresas. Y espero que Piso me pueda ayudar. Uno de ellos dijo algo que no trascendió como escándalo, que debió haber sido un escándalo, que dijo, si usted no tiene nada que esconder, o sea, ¿por qué tiene miedo? O sea, si usted tiene algo que sea malo, ¿para qué lo pone ahí? O sea, prácticamente nos da a entender que nosotros no podemos poner nuestros pensamientos ahí porque es posible que alguien nos vea. Eso estamos hablando del ámbito privado. En el ámbito público, en el ámbito de la federación, mucha gente de los que están fanatizados por este régimen preguntan, bueno, ¿y cuál es tu problema? O sea, si no tienes nada malo que esconder, si no cometiste un delito, si no hiciste nada malo, ¿por qué te da miedo que tengan tus datos biométricos? Ya lo contestamos a grandes rasgos, pero quisiera para ser claros, le metieran un susto al de a pie y le dijeran, esto puede pasar de forma específica si ellos tuvieran tus datos biométricos. Y voy a empezar contigo, doctora Alice. ¿Qué podría pasar? O sea, específicamente, o sea, lo acabas de decir a grandes rasgos, pero hazme una situación hipotética, y creo que los demás quiero que me ayuden a complementarla, en caso de que el gobierno de verdad quiera perjudicarme. Te escuchamos. Claro. Bueno, en cuanto a tu primera aseveración, que por qué nunca hemos estado en esos foros, ¿no?, que tú señalas, que son foros más públicos, que son foros así como de más crítica,
yo te pudiera decir que porque a mí no me han invitado. Yo nunca he negado una sola invitación, ¿no? Mucho menos a los libertarios, que por ahí me dicen que defienden el capitalismo. Yo creo que no es así. O sea, yo creo que más bien son muy objetivos desde sus puntos de vista, por eso acepto, ¿no? De cada vez que me hacen una invitación. Y con respecto a tu segunda aseveración, la siguiente, porque aquí no se trata de que hagas algo malo o algo bueno, sino se trata de que te vayan a agarrar de chivo expiatorio para defender a los malos, para defender a los corruptos. ¿Verdad? Vivimos en un país en donde el presidente de la República dio una orden para que a un líder de un cártel lo soltaran, ¿verdad? Y además vivimos en un país en donde a los creadores del voto útil, de inmediato los denuncian ante instancias electorales. Entonces, imagínate, o sea, aquí no se trata, mis queridos amigos, y los que manejan el derecho penal lo litigan, no solamente que capacitan y que, no, quienes litigan el derecho penal sabemos que se requiere un mínimo estándar probatorio y que además muchas investigaciones se construyen sobre personas que son inocentes para tapar a otras que verdaderamente son culpables, ¿no? O sea, que de facto son culpables. Entonces, no se trata de que, ay, es que tú qué escondes. No, yo he tenido clientes que me dicen, doctora Padilla, pero es que yo no he hecho nada. ¿Por qué estoy en prisión, doctora? Ah, bueno, pues porque te construyeron, ¿verdad? Todo un teatro desde la perspectiva legal, la fiscalía, porque no me digan que no pasa. México es el primer lugar en corrupción de la OCDE y el cuarto de América Latina. O sea, nosotros estamos viviendo en un país corrupto, por eso lo que decía Pisu era muy interesante, ¿no? Y muy importante. Oye, pues si viviéramos en un país donde, bueno, fuera todo de color de rosa, donde no habría corrupción, bueno, pues incluso, ¿no? Yo pudiera determinar en términos de Jürgen Habermas que nosotros dábamos el consenso y otorgábamos los datos biométricos por seguridad. Pero lo cierto es que el Estado no te ha presentado ningún tipo de seguridad. Y aquellos a quienes quiere hacer pomada, los hace pomada. En México actualmente, o sea, no estoy diciendo que va a pasar, actualmente tenemos presos políticos que están en prisiones de máxima seguridad porque específicamente no forman parte de este gobierno. Así de simple. No voy a decir sus nombres porque ese es secreto profesional. Pero sí les quiero decir que, además, fueron vinculados a proceso por un testigo protegido sin tener otra prueba. Un testigo protegido, así de simple. Y los mandan a prisiones de máxima seguridad cuando ni siquiera el delito amerita prisiones de máxima seguridad. Imagínate con un dato de prueba, un dato biométrico, en donde, ¿verdad?, a través de la intervención de llamadas, porque por favor eso se puede en México, mediante control judicial, por supuesto, pero eso se puede en México. O sea, imagínate, te roban tus datos del chip. Eso es muy común. A mí me lo robaron una vez. Ah, es que sabes que vendieron tu chip por 500 pesos y hasta que se terminen los 500 pesos. Mientras tanto, otro usuario ya tenía mi número. Entonces, imagínate ese usuario que fuera secuestrador. Tiene mi número, yo ni en cuenta, los datos biométricos, ¿no? Están en mi número y al final del día, ¿quién es el responsable? Yo, porque como dato de prueba tienen mis datos biométricos. Yo tendría que demostrar, se revierte la carga de la prueba, yo tendría que demostrar específicamente esos datos biométricos y esos datos que yo no fui. Y eso en un derecho penal normal. Pero recordemos que en México también tenemos un derecho penal del enemigo, que revierte la carga de la prueba, que utiliza técnicas especiales de investigación, como intervención de comunicaciones, cuentas bancarias, financieras, prisiones de máxima seguridad, testigos protegidos. O sea, y todavía la gente pregunta, ¿qué me puede pasar a mí? Bueno, te puede pasar que tú estés en una prisión de máxima seguridad, siendo inocente, con un dato de prueba que son los datos biométricos, y a ver, son personalísimos, ya no lo dijo Francisco, son tuyos e irrepetibles. Entonces, tú demuestras que no hiciste esa llamada y que no utilizaste tu número para un secuestro express. ¿Sabes cuál es la pena de un secuestro express? De 40 a 80 años de prisión. Así de simple. Entonces, imagínate cómo está el tema y lo que cuesta defender un secuestro express. Es lo que yo te pudiera decir, Osvaldo, en ese sentido. Muy bien. Maestro Francisco, me gustaría que complementara algo acerca de esto, por favor. Que yo soy un ciudadano de a pie, pues
es más, soy chairo, amante del régimen, ¿qué puede pasar? O sea, es más, yo estoy con el régimen, ni siquiera creo que me ataquen a mí, soy simpatizante, pero realmente quisiera complementar algo, por favor, maestro. Pues, ¿qué puede pasar con los datos biométricos? Primero, de entrada, el objetivo general de esta reforma. Si ustedes recuerdan, el año pasado, a principio del año, casi ya en plena pandemia, la Secretaría de Gobernación solicitó todo el padrón al Instituto Nacional Electoral y el propio titular del INE lo rechazó y no se los quiso dar a la SEGOV. Entonces, por ahí se tuvo que buscar otra forma de obtener los datos biométricos por parte del gobierno con el objetivo de cumplir uno de los ejes del Plan Nacional de Seguridad del gobierno federal, que es contar con una cédula de identificación biometrizada. Entonces, la base de datos biométricos, cuando menos lo que tiene que ver con nuestro rostro y que la huella dactilar, la tiene el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral, en su postura válida, negó, dijo, esto no se los podemos entregar a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación los va a buscar vía SAT para obtener otro tipo de datos. Y en eso están. Aquí el problema es que México, desde hace muchos años, no tenemos una cédula de identificación personal como en cualquier parte del mundo. Esto abre grandes panoramas. Primero, reconocemos que en México puede ser cualquier persona. ¿Quién eres? Identifícate. Puede ser N cantidad de personalidades. ¿Por qué? Porque no tenemos un documento oficial de identificación, más allá del electoral, que te permita identificarte como ciudadano mexicano. Primero, y pertenecer y saber que efectivamente existe Osvaldo Rivera y este es un número y que va a estar por toda tu vida. No lo tenemos. Por otra parte, con esto abres una gran ventana y un gran hoyo que el gobierno acepta que los documentos apócrifos están a la orden del día y que puedes obtener documentos apócrifos y puedes generarte la identidad que tú quieras y obtener cuánto pasaporte quieras y todo esto. Para efectos de seguridad, pues bueno, puedes adquirir bienes inmuebles y tener varias personalidades y varios pasaportes. Ese es el primer problema. El problema es que está mal encauzado, porque el objetivo de esta reforma es para evitar los delitos de extorsión y de secuestro. Primer gran hoyo en el que se mete el gobierno. ¿Por qué? Si bien los secuestros tuvieron una época en las que tuvieron un gran impacto y se usaban la telefonía, hoy ya no lo utilizan. La delincuencia profesional usa el internet y la deep web, son otros sistemas, por eso son delincuencia organizada. Segundo, la extorsión sí ha evolucionado, y ha evolucionado porque se inició desde los centros de reclusión, de los centros penitenciarios. Entonces, en una época se habló de inhibidores de señales de telefonía celular. Aquí la pregunta sería, ¿no era más fácil en un momento dado controlar los 426 centros de reclusión a nivel nacional con inhibidores para tratar de menguar este delito de extorsión, partiendo de la hipótesis del gobierno federal que este es uno de los objetivos, que generar un padrón de 120 millones de datos biométricos, ¿no? Entonces, estos dos primeros objetivos me parecen bastante simples. Segundo, el principio de inocencia. De entrada, pues ya todos somos secuestradores y extorsionadores porque no nos da la duda de que podamos ser inocentes. Hay una violación al debido proceso en cuanto al principio de inocencia. Y San Luis Potosí fue el primer estado en general y en otorgar primeramente la primera suspensión provisional, en este sentido, por un colega abogado de aquí, y el promovente fue precisamente sancionado por el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. ¿Qué es lo que se maneja en esta situación? Primero, que hay una violación procesal que contraviene el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, que está establecido en la reforma constitucional desde el 2018. Por eso emigramos de un sistema penal mixto a un sistema penal acusatorio, donde el Estado tiene que acusar y probar lo que le convenga, y no tú, ciudadano, tienes que probar lo contrario ante el Estado. Primer asunto. El otro aspecto es que es un medio ilegal de control de Estado que atropella los derechos. Por otra parte, existe una posibilidad abierta de que los datos biométricos caigan en manos de delincuencia organizada. Entonces sí, el problema lo vas a tener en dos vías.
que esté en manos del gobierno federal y esté en manos de la delincuencia organizada. Por eso hablaba al principio de este gran tema. Si centramos los datos biométricos y le ponemos círculos a los lados, vamos a ver delincuencia organizada, vamos a ver procesos de militarización, vamos a ver inseguridad y vamos a ver derechos humanos. Todo esto confluyen con datos biométricos y hace un cóctel bastante complejo y peligroso para los tiempos que estamos viviendo. Entonces yo quería remarcar en este sentido que me parece este es el peligro de los datos biométricos en el contexto que estoy planteando. Muchas gracias, Francisco. Pisu, ¿nos haces favor de complementar esta? Voy a comenzar la próxima pregunta contigo, que eres especialista en tecnologías. Te escuchamos. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Creo que importante para mí agregar el hecho de que estos riesgos potenciales que existen cuando estamos hablando de compartir nuestros datos biométricos, al agregarle el entorno digital que hoy estamos viviendo, hay varios datos interesantes. Y uno, tú preguntabas, señor, o comentabas que las preguntas que recibes a veces de los fans tienen que ver justamente con, bueno, ¿y a mí qué? ¿No? Si yo no hago nada malo, ¿yo de qué me preocupo? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué andas de llorón con que vas a tener que entregar tus datos? Algo escondes, ¿no? Y pocos argumentos son tan ignorantes y tan reduccionistas como el si yo no soy nadie, ¿por qué le iba yo a importar a alguien más, no? Si yo no hago nada malo, a mí que me revisen, no, claro que no, por muchas razones varias, que qué bueno que podamos platicar el día de hoy. La primera es porque hoy de entrada, cada uno de mis datos personales, cada uno de mis datos, mi correo electrónico partiendo desde ahí, mis cuentas en redes sociales, hasta llegar evidentemente a mis cuentas de banco y mis datos de salud y mis datos de bancarios, tienen distintos costos en el mercado negro. Hoy, dentro de Internet, hay un mercado muy criticado en el cual empresas tradicionales tienen accesos a bases de datos en donde lo que buscan es precisamente cómo anunciarse con aquel usuario con el que ya incrementaron sus posibilidades de que tengan empatía. Si sé de Emilio Saldaña el Pisu que fuma, a él quiero mandarle mis anuncios de cigarros o de cualquier otro producto relacionado, pues ya sé que él es parte de la audiencia a la que sí le puedo vender. Esto en el mejor de los casos. Existe un mercado negro que lucra con datos de servicios de salud para el cobro de pensiones, para el cobro de seguros, para todo este tipo de cuestiones. Pero además existe hoy todo un abanico de problemas que me parece que los ejemplos con los que empezó la doctora Padilla deberían ser más que suficientes, pero hoy además en línea el suplantar y robar nuestra identidad, o si roban nuestro dispositivo, lo que comentaba, si no corro con la suficiente velocidad después de que me roben mi teléfono, corro el riesgo de que mientras yo no haya denunciado esto con la autoridad competente, entonces algún crimen que se cometa, de entrada diga o parezca que fui yo. Y esto es parte de lo relevante. Nuestra huella digital, nuestro iris, nuestra voz, entre otros datos biométricos, son irreemplazables, son irrepetibles, justamente nos hacen únicos, pero esto tiene un gran bug o un gran problema de seguridad, que entonces si mis huellas dactilares de un momento a otro, como le ha pasado ya en este gobierno en particular, muchísimo, que haya un acceso no autorizado a sus bases de datos, que los hackeen, que descubramos que podemos encontrar, como ha pasado con este y con otros gobiernos, nuestros datos a la venta en un CD en el Zócalo, pues entonces nuestras huellas dactilares tienen varios riesgos. La primera es, yo no puedo llegar a ninguna tienda u hospital y decirle, oiga, necesito nuevas huellas dactilares porque estas ya me las hackearon, ¿no? Ese es uno de los problemas gravísimos. Y el otro es esta explotación que comentábamos. Pero además entonces, el riesgo que corremos como ciudadanos de a pie es que puedan estarnos espiando en contra de nuestra voluntad, pero con nuestros datos. Y algo importantísimo, que es como de película o como de serie de Black Mirror. En la medida en la que algo, un ilícito se cometa utilizando nuestros datos biométricos, que ya nos explicaban, nos hacen únicos, ahora diles que no fuiste tú,
si todo el dato más profundo con el que yo puedo comprobar que eras tú fue el que se utilizó para pedir ese crédito, para suplantar la personalidad y hacer, decir, destrozar? Esa parte es parte de lo que como usuarios tradicionales tendría que preocuparnos mucho, suponiendo que el gobierno no pudiera hacer nada negativo. En el caso del gobierno, el monitoreo que podemos tener muy particular fíjense, es muy frustrante saber, como lo estaba explicando además el abogado hace un momento de manera maravillosa, por qué sí una cédula es importante, una cédula de identificación, ¿no? Hoy tenemos ciudadanos de primera y de segunda en la medida en la que no pueden comprobar con la misma rapidez, velocidad y de manera fehaciente quiénes son para con su relación, no solo con el gobierno, ¿no? Sino con los bancos, con los servicios de salud y con otras muchas cosas. Es una herramienta que en todos los países está reconocida como una herramienta que fomenta la inclusión. Irónicamente, si nos preguntáramos de cero, ¿cómo podríamos construir la más rápida y confiable herramienta para poder darle a los ciudadanos una cédula que rápidamente permita que ejerzan estos derechos? Pues vamos a llegar a la conclusión inevitablemente de que una base de datos, un sistema que te permita identificarte muy rápido, no hay mejor y más certera en este momento tecnología que pues la biométrica para lograr todo esto, podría ayudarlo y resolverlo. Suena maravilloso. Y me encantó, con esto concluyo, cómo lo fraseaba la doctora Padilla, ¿no? En un mundo rosa, este es precisamente el espíritu de la tecnología, hacer más rápido, más eficiente, más fácil muchos procesos que de otra forma serían complejísimos. Sin embargo, no podemos evitar o abstraernos del contexto de gobierno actual en el cual lo hemos visto dos cosas desde mi perspectiva. Errores garrafales en la planeación, en el mantenimiento y en la contención de sistemas informáticos que ha derivado desde exponer bases de datos de funcionarios hace año y medio por parte de la función pública, gravísimo, hasta constantes amenazas y exposiciones a bases de datos de ciudadanos en distintos sentidos y a servicios, el comprometer servicios informáticos constantemente. Ese primer punto nos hace como ciudadanía tener que tener un triple, quíntuple filtro de resistencia ante la propuesta del gobierno, decir, oigan, voy a juntar todos los datos. Y la otra que me encantó cómo lo explicaba el abogado y que me llevó rápidamente a esta escena en la cabeza. Piensen ustedes, ciudadanas, ciudadanos, ¿cuándo en su vida han visto en una película o en una serie a uno de los maleantes utilizar el teléfono celular para activar la bomba o para hacer la llamada de la extorsión y guardar el teléfono y continuar? Normalmente lo que vemos es que ese teléfono lo tiran en un bote de basura, lo pisan y hasta nos llevan a una toma en la que le quitan el SIM y pisan el teléfono para asegurarse de que ya destruyeron cualquier posibilidad de que los traqueen. Entonces, que el gobierno nos dé lo que entonces se interpretaría como una excusa muy chafa, ¿no? Quieres controlar mejor a aquellos criminales que jamás hacen eso que tú dices que van a hacer, pero sí nos vas a obligar a toda la ciudadanía a entregarte esto. Y finalmente, la amenaza de que de no acceder, nuestra línea celular sea cancelada. Esto es como ponerle la puntilla a decir, bueno, además de todo, vamos contra otro derecho humano a nivel internacional reconocido, que es el derecho al acceso a las telecomunicaciones, el derecho a Internet, y por no darte mis datos, tú entonces me condenas a aislarme por completo cuando hoy mis trámites como ciudadano, la necesidad de una cédula se justifica precisamente para ejercer mis derechos y beneficios como ciudadano con el gobierno. Entonces es una serie de sinsentidos o de cortocircuitos en lo que proponen que nos tiene muy preocupados a la comunidad tecnológica, a la comunidad jurídica, a muchas comunidades, porque vemos muy amenazadas cosas que no se justifican con el argumento actual de que además de quienes están impulsándolo desde el gobierno, porque curiosamente quienes hoy lo impulsan y además hablan de los jueces que han otorgado amparos con tal ira, pues es la misma gente que en su momento ya perdió y echó a perder bases de datos. O sea, es una cosa realmente preocupante. Por eso, maravilloso la oportunidad de estar aquí con ustedes. Voy a preguntar algo que también he visto mucho en foros, en grupos de política, sobre todo por personas que defienden este padrón, que generalmente son personas afines al régimen. Y es una pregunta que hacen mucho, que ya les hemos contestado muchas veces, pero parece que mañana se les vuelve a resetear el cassette y los ves en otros grupos haciendo la misma pregunta.
pero vamos a hacerla de una vez por todas. Ha habido otros países que tienen esos mismos padrones. Ya parece que la pregunta ya quedó contestada, pero quisiera que se remarcara y que se hiciera un hincapié. Hay países, y este es el argumento que he escuchado, que hay países de primer mundo donde tienen ese tipo de datos biométricos el gobierno y no pasa nada. Maestro Francisco, me gustaría que entraras de lleno en el argumento, por favor. Sí, bueno, y retomando lo que decía Piso, es correcto, o sea, que el gobierno tenga acceso a los datos biométricos va a tener efectos sociales, pero por ejemplo, en Inglaterra, país de primer mundo, Scotland Yard, la mejor corporación a nivel mundial en materia de seguridad, con una de las redes de videovigilancia más impactantes del mundo, bueno, no acaba, pero le prohibieron el reconocimiento facial a través de las cámaras para identificación de los ciudadanos. No lo pueden hacer. Pueden grabar, pero no pueden identificar a través de identificación facial con las cámaras, porque es uso de un dato biométrico. Bueno, los ciudadanos ingleses lograron este paso. Y es un respeto al derecho humano. No te puedo estar monitoreando como una forma de prevención en materia de seguridad, una forma que sea proactiva en materia delincuencial, pero no tratar de identificarte a través de los datos biométricos. Entonces, países del primer mundo sí tienen datos biométricos, por ejemplo, España, Argentina, Bélgica, Italia, los complementan para eficientar formas precisas de las personas. Ojo, aquí el problema es que en el acuerdo publicado para modificar artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones son 3 aspectos muy interesantes. Primero, las policías, y aquí me voy al artículo 21, que ya cualquier policía va a poder tener acceso a estos datos, sobre todo para efectos de prevención del delito. Segunda etapa, procuración de justicia, cuando ya se encuentren en una carpeta de investigación y ya cuando se encuentren en un proceso de judicialización. Si nos vamos a que se desapareció una gran policía federal y tenemos una Guardia Nacional que no es civil, que es militarizada, pues también va a estar en manos de las Fuerzas Armadas los datos biométricos. Entonces tenemos las 3 instancias en las cuales las autoridades pueden acceder a este tipo de uso de datos biométricos. Entonces lo que va a optar la gente es, pues, no tener teléfonos prepagos, optar por teléfonos prepago y no por línea establecida. Esto por un lado. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho en otros países? Si bien hay otros países latinoamericanos que lo han hecho, el Consejo de Europa ha sido muy claro en este sentido para permitir qué es lo que se puede utilizar o no. Déjenme brevemente comentarles algunos. Deben ser considerados como una categoría específica de datos, los datos biométricos, ya que estos siguen siendo los mismos en distintos sistemas y son inalterables de por vida. Entonces, es la última opción que debe utilizar el gobierno como medida de identificación. Antes de recurrir a la biometría, se deben evaluar las finalidades previstas para los datos, y por eso que comentaba, si tu finalidad es combatir el secuestro y la extorsión, es el camino incorrecto. Otras de las ventajas e inconvenientes que afectan la vida privada de las personas, y esto lo quiero concatenar, Piso, doctora Lisbeth, con que se han hecho inversiones desde gobiernos pasados y en este mismo gobierno, o sea, no es particular de esto, de equipos de georreferenciación y de intervención de telefonía celular. Entonces, tienes ya ahí los elementos que para configurar un buen proceso de investigación sobre el sujeto X, por decir un nombre, ¿no? Tienes el aparato para intervenir su línea telefónica, tienes sus datos biométricos y tienes el poder de geolocalización con un mínimo de 1 metro de distancia sobre su posición satelital. Entonces son cuestiones que en otros países han optado por meterles un tipo de control de derechos humanos. No se debería optar por la biometría únicamente por el hecho de que su uso resulte práctico, pues tendría para considerarse es práctico el uso de datos biométricos, es porque tienes todo un sistema de seguridad y de protección por parte de las instituciones gubernamentales para que te den la satisfacción a ti como ciudadano de que van a estar encriptados y van a estar protegidos. Y otro grave error, van a pasar por cuántas manos, van a pasar por los usuarios, por los que
ofrecen este servicio, y este servicio está en manos de particulares. Ellos van a tener que recabar la información de datos biométricos, después pasársela al gobierno. Entonces es un pasadero de mano en donde la cadena de custodia no te va a dar certidumbre de protección y de seguridad. Ese es el primer paso. Segundo, dice, los datos biométricos deben ser utilizados con fines determinados, explícitos y legítimos. Si analizamos esas tres cuestiones, la legitimidad y lo claro no está tanto en esta reforma. No nos adelantemos, faltan 6 meses para que el IFETEL diga cuál va a ser la generalidad de todo esto, pero si nos vamos al articulado de las reformas al IFETEL, pues ya nos podemos dar cuenta de que no va a haber mucha variación. Segundo, esto es carísimo. Es carísimo. Y bueno, pues el gobierno creo que tendría que tener otra opción menos invasiva a la privacidad de los ciudadanos para obtener los datos. Yo creo que hay otros mecanismos más interesantes que se pueden generar. A la hora de elegir la estructura del sistema, se debería de proceder teniendo en mente aspectos de seguridad. ¿Cuáles son los aspectos de seguridad que estos países que te comentaba, como España, Argentina, Bélgica, Italia, algunos otros países de Europa, es seguridad nacional? No es un tema de seguridad pública, es un tema de seguridad nacional. Países que tienen problemas de terrorismo, que tienen otro tipo, otra problemática en la que sí es indispensable su control de aduanas, por poner un ejemplo, poder accesar a sus aeropuertos. En este sentido, yo sí creo que las políticas públicas de datos biométricos son concertadas con poca o nula transparencia a la ciudadanía. Es por eso que estamos en este foro, es por eso que te vas a ver envuelto en más, Osvaldo Rivera, es por eso que la gente no entiende qué es esto, porque no hay una dimensión, no hay una transparencia y sobre todo la gente no entiende el porqué de ciertas situaciones. Y lo puedes ver con el tema de la vacuna, ¿no? O sea, si no hay una gran publicidad de esto y la gente va a generar conspiraciones y otro tipo de situaciones. Aquí es un tema de privacidad, es un tema de voluntad de otorgarlos o no. Yo creo que estas modificaciones nacieron muertas. Desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista vía amparo, desde el punto de vista de impacto en la sociedad, entonces va a quedar como, si tú quieres darlos, si no los quieres dar, no los des. Yo creo que va a quedar como en este tipo de función, o se va a ir pateando el bote en los próximos años hasta que termine la administración, porque es muy complejo. Entonces, para el 2024 va a ser complejo que se logre tener este gran padrón nacional de usuarios de telefonía celular. Lo que necesitaríamos primero generar es un gran padrón de cédula de identificación para saber exactamente cuántos somos, quiénes somos, y que tengas tú la certeza de que las personalidades de todos los ciudadanos están perfectamente definidas por un gobierno y sabes. Y uno de los graves problemas es, por ejemplo, para dar apoyos económicos. O sea, ¿cómo puedes saber cuántos adultos mayores son, en dónde están, si son? Hay gente que ni siquiera tiene credencial del INE, no tienen ni acta de nacimiento, no saben ni quiénes son, o tienen unas identidades. Y es un problema que tiene que ver también con procesos de adopción, tiene que ver con testaferros, tiene que ver con una serie de problemáticas que no dimensionamos la alta gama en la que puede derivar un gran manejo de datos, cualquier dato, pero datos biométricos, pues más en este sentido. Entonces, en el contexto de que estamos de América Latina y de los gobiernos, algunos populistas que se están generando, el manejo insuficiente o adecuado o el tratamiento aseado de los datos biométricos no abona un buen camino o arribar a buen puerto en este sentido. Muy bien, tengo dos últimas preguntas, una para la doctora Liz y otra para Piso. Se ha hablado mucho de los amparos, aquí nuestros asistentes preguntan y dicen hay que ampararnos. Yo no sé nada del tema, vuelvo a repetir, el que está fungiendo como ciudadano de a pie en este debate, en esta mesa, soy yo. Y les voy a preguntar como les preguntaría a un ciudadano de a pie. Doctora Liz, ¿de verdad me puedo amparar? ¿Y de verdad puedo evitar que mis datos biométricos caigan en manos del gobierno? ¿O va a llegar a ser tan inevitable que con todo y amparos me voy a tener que registrar? Doctora. Sí, gracias. Sí, definitivamente sí nos podemos amparar. El amparo me parece que vence hasta el 27 de mayo por el tipo de ley que es, por el tipo de reforma que es. Evidentemente se violan varios derechos humanos. El derecho humano, por ejemplo, de acceso a la comunicación,
el derecho humano de presunción de inocencia también, el derecho humano a la privacidad, por ejemplo, que bueno que ya maravillosamente lo dijo Francisco y que además es sumamente interesante. Cabe resaltar que, como bien lo dijo Francisco, esto es carísimo, pero pues acuérdate que es un gobierno de austeridad y entonces el gobierno de austeridad no lo va a pagar y en la propia reforma pues está solicitando a las concesionarias que ellas lo paguen, que pongan toda la estructura para efecto de que esto funcione. Entonces, pues evidentemente las concesionarias también se van a amparar. Sí, yo creo que lo que dice Francisco es absolutamente cierto desde un punto de vista legal, o sea que esta norma desde el ámbito de los derechos humanos nació muerta, evidentemente, pero a mí me preocupa la parte de cómo este gobierno ha estado cooptando el poder judicial, que recuerden ustedes que a quienes le va a llegar el amparo, pues es un juzgado de distrito, ¿no? Entonces forma parte del poder judicial. Y en este sentido, ha habido persecución, ya empezó la persecución hacia el poder judicial, y ahora con la reforma judicial, pues con muchísima más razón con los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura. Y recordemos que, bueno, pues ya ha habido por ahí un juez que incluso ya otorgó la suspensión definitiva con respecto a la reforma eléctrica y ahora también ya ha otorgado la suspensión definitiva con la parte de los datos biométricos. Entonces, bueno, pues este juez ya está siendo perseguido, ya la UIF lo está investigando, por ejemplo, ya también por ahí lo están investigando en materia de responsabilidades administrativas. Entonces, yo espero que esto sí se muera, ¿no? En un amparo y que, bueno, te concedan la suspensión provisional, la suspensión definitiva. Ya hay amparos, digo, ya por ahí hay amparos en los cuales ya se concedió incluso la suspensión definitiva. Todavía no se resuelve el amparo, ¿no? Pero bueno, pues en ese sentido, pues evidentemente, pues el ciudadano no va a tener específicamente el punto, ¿no? Es decir, la obligación para otorgar sus datos biométricos. Ahora bien, el problema, ¿cuál sería? ¿No? Y es lo que yo he visto una constante en este gobierno. El problema es que si algo no le funciona, lo maneja desde otro punto de vista, ¿verdad? Se crea otra norma jurídica, por eso tan importante que en el Congreso no exista un solo partido, porque hacen lo que quieren, ¿no? A nivel norma. Por eso es importante la parte de crear equilibrios. Y bueno, pues, y si no lo logra el Congreso, si no lo logra esto, ¿no? Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues incluso puede entrarle, como diríamos los mexicanos, al quite, ¿no? Puede salvar toda esta inoperatividad de estos datos biométricos y puede crear una jurisprudencia, porque acuérdense que la jurisprudencia ya son por precedentes, puede crear una jurisprudencia determinando que estos datos biométricos sí es obligatorio que todos los ciudadanos los otorguen y que además no viola el derecho humano, ¿no? Al acceso a la comunicación ni a la presunción de inocencia ni la violación de los datos personales. La Corte se ha aventado puntadas, ¿no? No solamente este gobierno, sino también de gobiernos anteriores, hay que decirlo, se ha aventado puntadas para enderezarle, ¿no? Enderezarle la línea política al ejercicio del poder en turno. Entonces, bueno, eso es lo que podría pasar. ¿Qué es lo que nos tocaría? Pues, acuérdense el caso Digna Ochoa, ¿no? Que ya falta poco para que el 27 de mayo va a emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos la resolución, pues acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo observo este gobierno como que tan petulante, lo tengo que decir, que quizás, ¿no? El gobierno diga, ¿sabes qué? Pues yo me salgo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y eso nadie lo puede evitar. O sea, no hay una sola norma jurídica que determine que forzosamente tengamos que estar dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, bueno, creo que la respuesta está ahí, Osvaldo. Evidentemente, ¿no? Se pueden dar las suspensiones provisionales, las suspensiones definitivas, incluso otorgar el amparo, pero puede llegar el Congreso, ¿verdad?, a seguir alineando el tema. Puede llegar la Suprema Corte mediante una jurisprudencia por precedente a seguir alineando el tema. ¿Esto qué quiere decir? Que si verdaderamente el gobierno se lo propone, como hasta ahora ha actuado, ¿no? Y insisto, todos los comunicados que ha lanzado, las normas que han lanzado violatorias de derechos humanos, lo va a hacer, lo va a hacer.
Entonces, aquí, por ejemplo, el artículo 180 bis, lo que decía Osvaldo, que a mí lo que decía Francisco, que a mí me pareció bien importante. O sea, a ver, los datos biométricos tienen una razón de ser, te los tienen que justificar, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, solamente por excepcionalidad. No, pues aquí el 180, fíjate, por eso les digo, lo que a mí más me preocupa es la criminalización de los ciudadanos, porque el 180 te dice que el Padrón Nacional de Usuarios será cuyo único fin, fíjate, único fin, no hay más fines, no es ni de protección al ciudadano, ni te están dando un argumento del por qué te van a proteger como ciudadano, dice cuyo único fin es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, de delitos. O sea, ahí te está hablando de una criminalización, es decir, desde una perspectiva del sistema penal acusatorio en México, de la obtención de un dato de prueba que además obtendrían lícitamente, porque está dentro del padrón, obtendrían lícitamente para efecto de poder investigar, procesar, vincular, procesar y hasta sentenciar a una persona inocente. Eso es, o sea, yo lo que veo es como que va más direccionado a la eliminación del enemigo político. Lo tengo que decir con todas sus palabras. O sea, no es para la protección, ¿no? Porque ninguna de las características que nos dio Francisco está dentro del argumento. El argumento de este gobierno, ¿no? Que además me parece muy populista, siempre son los pobres, siempre es en beneficio de los marginados, el argumento siempre es la corrupción, o sea, argumentos falaces que no tienen nada que ver con todas y cada una de estas reformas y cuál es la verdadera finalidad. Porque del cuerpo de la reforma, yo no observo que haya un beneficio para los más marginados, ¿verdad? Para los más pobres, ni tampoco que combata la corrupción, ¿eh? O sea, definitivamente no. Entonces, esos son los peligros que yo le veo. La respuesta, ya concluyo, es sí, verdaderamente este gobierno se lo propone y no hay equilibrios del Poder Judicial Federal, en el propio Congreso, lo van a hacer, violando los derechos humanos que se les dé la gana. Ese es el punto y ese es el peligro. Por eso esto, de ninguna manera como ciudadanos lo debemos permitir, de ninguna manera. Digo, en Colombia, caray, lograron que una norma populista donde les empezaron a cobrar el 19% de impuestos, lograron que se quitara. Digo, nosotros como mexicanos, o sea, esto merece una lluvia de amparos. ¿Por qué no podemos lograr que esta norma que tanto nos puede perjudicar no avance? Bueno, son varias razones, ¿no? La parte ideológica, lo que dice Francisco, pues es que también algunos ciudadanos de pie no alcanzan a entender, ¿no? Cuáles son las consecuencias de este tema, lo que dice Pisu tecnológicamente, o sea, dense cuenta cómo está el tema. Entonces, bueno, pues es lo que yo te podría contestar, Osvaldo. Muchas gracias, doctora. Bueno, para terminar, quiero ir con Pisu. Esta situación parece mentira, pero desde los años 80, autores como William Gibson, el padre del cyberpunk, ya habían advertido de este tipo de situaciones. En los años 90, Hollywood nos había ya prevenido sobre este tipo de situaciones. Películas como las del difunto Tony Scott, Enemigo Público, con Will Smith, que era una ficción. Películas como La Red, con Sandra Bullock, del director Irving Winkler, eran películas que en ese momento nos parecían fantásticas. El cyberpunk de William Gibson nos parecía algo irreal. Hace poco William Gibson, el padre del cyberpunk, había dicho que ya todo lo que él escribió ya estaba superado, ya estaba hecho, prácticamente le faltaba muy poco para alcanzar ciertos ya absurdos surrealistas. Sin embargo, obviamente todas estas películas, todo este material que en algún momento nos parecieron fantasiosos o nos parecieron irreales, se están volviendo una realidad. Y también en aquellos libros, en aquellas novelas, en aquellas películas, siempre había una antítesis de todo esto, un antídoto. Y ese antídoto siempre era la piratería, siempre era la clandestinidad.
La pregunta que te quiero hacer, Pisu, es ¿a qué nos están obligando a los ciudadanos con este padrón? ¿Y cuáles crees tú que sean las consecuencias tecnológicas? ¿A qué van a llegar los ciudadanos? ¿Cuáles son realmente las capacidades tecnológicas que podría tener un ciudadano para desobedecer esta ley? Platícanos un poco. Híjole, qué buena pregunta. Esa da pie como para que hagamos otro panel encantado de la vida, pero pues nos están obligando y me parece que sin querer el gobierno está logrando algo gracias a las benditas redes sociales que no habrían querido empujar, y nos están haciendo, tipo Matrix, nos están haciendo despertar y nos están haciendo preguntarnos cómo estoy conectado, con quién estoy conectado, con quién más me puedo conectar y de quién más me debería de desconectar. Me parece que están provocando un despertar en este sentido muy relevante y que, híjole, comenzabas tú esta gratísima y aleccionadora conversación. Comenzabas tú diciendo algo muy relevante que me resonó mucho, ¿no? Esta importancia que vamos a dar casi un poco por hecho de la conciencia sobre nuestros datos que debemos de tener y por qué es grave todo este tema. Y justamente me parece que es precisamente al revés, es la muy poca conciencia que tenemos de nuestros datos y del uso que pueden tener, que por eso incluso existan fans que estén literalmente yendo al matadero, felices, diciendo, ¿y tú de qué te preocupas? Si yo no he hecho nada malo, yo puedo dar mis datos. No, y además a este tipo de visión habría que agregarle que ese gobierno del cual estén perdidamente enamorados, sorry, pero es temporal. Y por más que se pudiera querer extender, es temporal. Deben suponer que va a llegar un verdadero gobierno maloso, en todo caso, a querer hacer un uso nefasto de estos datos. Hay varios sitios, y esto es muy relevante para mí, en varios sentidos. Decíamos, sistemas que permitan al gobierno llevar a cabo monitoreo y el uso de estos datos, a diferencia de los privados, tienen hoy, y en estas historias hollywoodenses y de artistas que estabas tú comentando del cyberpunk y de cómo ha habido toda una industria alrededor de la creación de contenidos de estos futuros cibernéticos que pueden ser como muy intensos, pues bueno, qué mejor historia en vivo que la que nos regala en un momento dado Edward Snowden, al renunciar a una de las organizaciones más relevantes en donde él se dedicaba justamente a construir, administrar y monitorear herramientas de este tipo de monitoreo, y le pueda tanto el nivel de invasión que hay a la privacidad de los ciudadanos en general, que prefiera salir y decir, oigan, esto acá adentro está pasando, está espantoso, porque se los están vendiendo al revés y todos caímos, todos traemos hoy un dispositivo. Él hace esta primera reflexión, decir, hoy todos traemos un dispositivo que nos permite estar monitoreados y controlados todo el tiempo, y creemos que lo escogimos y creemos que lo disfrutamos y lo controlamos cuando nos tiene completamente controlados. Entonces, pero vamos de esa parte a algo que me resulta además muy relevante, porque lo hemos comentado quizá poco en esta ocasión, y es, tenemos que estar bien conscientes, y sí lo aclaró mucho la doctora Padilla, tenemos que estar bien conscientes de qué gobierno y qué acciones hemos estado viendo en estos momentos. ¿Y a qué voy? Desde la perspectiva de la tecnología para la información, pues hoy vemos un gobierno que en los últimos meses, no digamos en los 2 años, en los últimos escasos meses, ha impulsado, por ejemplo, una ley que tenga que ver o justifique la seguridad nacional dentro de las redes sociales y de la contención o control que puedan tener del discurso en redes sociales, incluidas las fake news, lo que quiera que sea que el gobierno interprete por ello, como una cuestión de seguridad nacional. ¿Se imaginan que por cuestión de seguridad nacional detuvieron a alguien porque algo dijo en Twitter o algo por el estilo? Bueno, abrieron o están buscando esa puerta y hubo resistencia incluso en el Congreso para que esto fuera contenido. No se logró tanto, pero ahí hay una señal grave de alarma, que venía acompañada de la intención del senador Monreal de componerle las redes sociales que tanto hicieron enojar al presidente y a su esposa hace unos tiempos, y también hablaban de regular y de controlar y de monitorear y de identificar para poder básicamente restringir y acotar las expresiones tal como las estaban viviendo. Pero a eso le acompañó también que hoy cada que hacemos una transacción bancaria en nuestro teléfono, tenemos que compartirle nuestra georreferencia exacta a las instituciones bancarias que están obligadas a guardarla durante un tiempo, porque si el gobierno piensa que esa transacción sea dudosa,
Entonces van a poder saber incluso desde dónde realizamos, con qué teléfono y todo esto de ello. Entonces, y a esto cerrémoslo, o la cereza en el pastel, con la consideración de lo siguiente: nos han estado vendiendo de manera, me parece, bien injusta, porque nos están engañando descaradamente, que muchos países europeos y avanzados, que explicaba el abogado, también usan el registro de tarjetas. Sí, lo que no nos dicen es que 155 países en efecto hacen el uso hacen registro de las tarjetas SIM, pero no nos aclaran que es precisamente la infame lista de solo 13 de estos países que piden datos biométricos para llevar a cabo estos registros, entre los que destacan, por ejemplo, en que en China tú no puedes contratar, entre otras cosas, no puedes contratar un servicio de internet si no aceptas que haya reconocimiento facial al momento de hacer la contratación del servicio. Ya se pueden imaginar por qué, evidentemente. Queremos saber claramente que fuiste tú el que contrató esa cuenta desde la que salió un tipo de información que al gobierno no le gustó. Entonces, estamos viviendo un tiempo muy particular. Hemos visto varios invitar, porque esto sí es importantísimo, como todo lo que hemos platicado hoy, invitar a la ciudadanía a, escuchando además el aval de la doctora Padilla en el sentido de la importancia y relevancia del amparo como uno de los pocos esquinitas que ahorita tendríamos la ciudadanía para protegernos. Bueno, recordarles que existen ejercicios como el de la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D MX, en donde pueden encontrar apoyo para generar o tramitar su propio amparo. Existe el esfuerzo que está haciendo la Asociación de Internet en México, Internet MX, por parte de Davara Abogados, que permiten generar un amparo y ellos llevar el caso. Lo están haciendo pro bono. Me parece que es un esfuerzo muy interesante. Está el sitio amparomisdatos.mx de Landgrave Abogados, que te permiten bajar tu amparo de manera gratuita y ya llevarlo como tú prefieras, o te permiten optar por un servicio de acompañamiento que tiene un costo. Está el amparo de Xóchitl Gálvez, que ha estado repartiendo también en redes. Importante acercarle a la ciudadanía estas distintas opciones que existen, que al final nos llevan a todos a, por primera vez en mi vida, por ejemplo, usando tecnologías de la información y todo este tipo de cuestiones, es que considero que ampararme pueda ser un recurso jurídico relevante, porque el impacto mayúsculo, y con esto cierro, es el siguiente: de nada nos va a servir aceptar y entregar nuestros datos y esperar a que la ley sea declarada un fracaso, a que el INAI declare inconstitucional, todas estas opciones que han estado comenzando a surgir. Porque en el momento en el que yo entrego mis datos, como lo explicó ya maravillosamente el abogado, ya no tiene chiste que intentemos ya no recuperar. ¿Qué? Intenten bajar una foto de internet que subieron sin su autorización incluso, y van a ver la pena que van a sufrir al respecto. De eso hablamos. En el momento en el que los entregamos, en ese momento esta cadena de custodia que señaló el abogado se rompió. Y entonces todo lo que estamos hablando ahorita y nos preocupa que pase con nuestros datos en manos del gobierno, pasa o está expuesto o propenso a suceder en el momento en el que aceptamos entregarnos. Por ello, la importancia férrea a la resistencia civil ciudadana, como en este caso a lo mejor a través de los amparos y a través de seguir esfuerzos como el que están haciendo ustedes, en donde lo que estamos haciendo es tratar de explicarnos y entendernos entre la ciudadanía qué está pasando y qué podemos hacer a quienes nos preocupa y no estamos de acuerdo en el camino que está llevando el actual gobierno. Muchas gracias a todos nuestros ponentes. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero fue enriquecedor todo lo que platicamos. Al doctor Francisco, a la doctora Liz, a Pisu, nos han hecho el favor de acompañarnos, el gran honor de estar con nosotros, de transmitirnos los conocimientos. He tratado de transmitirles las inquietudes que generalmente las personas de a pie tienen. A veces no tienen el conocimiento académico, pero fue muy bien explicado. Les quiero decir que este es uno de nuestros eventos que por la pandemia actualmente ha tenido una excelente aceptación, gracias a ustedes, a su conocimiento y a toda esta elocuencia que han estado destilando el día de hoy. Yo me quiero despedir de todos ustedes y de todas las personas que nos están viendo con dos cosas nada más. Uno, busquen a través de las páginas que Pisu nos pasó el amparo, la desobediencia civil. Y la otra y más importante de todos, resistirnos al mal de este régimen, de esta administración.